Vamos a tratar, por favor, please, tratar de que sean por lo menos respuestas breves. Las respuestas que ustedes consideren que amerite más tiempo, obviamente ustedes considerarán, porque ustedes mora el Espíritu Santo, entonces poder responder esa pregunta. Tratar de hacer preguntas breves. Si usted considera que ya uno de los otros pastores respondió y usted ve la necesidad de complementar un poco más, excelente. Más si no es necesario, tenemos varias preguntas y el tiempo es poco y aún tenemos actividades por hacer. Así que, Gabo, si quieres empezar, podemos iniciar el tiempo libre. Amén, amén. Entonces, ¿están preparados? Sí. ¿Seguro? Sí. Qué bueno. ¿Realmente están preparados? Sí. Gloria a Dios por eso, porque definitivamente el Espíritu de nuestro amado Dios está aquí y estoy seguro que va a obrar de forma contundente a través de nuestros pastores que están aquí presentes. Primera pregunta. ¿Alguno de ustedes levantará la mano para tomar la palabra con respecto a esta pregunta? O señalar al celedonio, pues, como dice el pastor Luis. ¿Qué pasa en el pueblo cristiano que actualmente no se perciben los milagros que Dios coloca en su palabra? Leo textualmente, ¿ok? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Qué pasa en el pueblo cristiano que actualmente no se perciben los milagros que Dios coloca en su palabra? Si nadie lo hace, democráticamente lo vamos a hacer. Hemos aprendido muy bien de ustedes. En conformidad con lo que dice la Escritura, cuando el Señor visita a su ciudad natal, dice que ahí no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que muy probablemente la respuesta a esa pregunta tiene que ver con nuestra propia incredulidad. No necesariamente la incredulidad de los otros, sino la incredulidad nuestra de que Dios realmente puede hacer eso. Más de una vez el Señor le llamó la atención a sus discípulos por su falta de fe. Interesante la pregunta porque de alguna manera nos hace revisarnos. Creo que la pregunta cada uno se la puede hacer. El versículo lema del Congreso tiene que ver con que cada uno de nosotros va a hacer cosas más grandes de las que Él hizo. Entonces no es ver, Pastor Celedonio, tú no haces las cosas más grandes, es ver, yo no las hago tampoco. Entonces, ¿por qué no las estoy haciendo? Porque el versículo no dice que es el Pastor Celedonio que la va a hacer, el versículo dice que soy yo. Entonces, si no las estoy haciendo yo, ¿por qué no las estoy haciendo? Y de seguro algo conseguiré en mí, porque Él es perfecto, Él no tiene falla. Ok, segunda pregunta del mismo equipo. ¿Dios limita sus milagros a ciertas circunstancias? Repito la pregunta. ¿Dios limita sus milagros a ciertas circunstancias? Mira, parece que tuviésemos un examen de física cuántica. Me gustaría poder saber un poquito más el contexto de la pregunta para ver qué tienen en mente y eso, pero hasta donde puedo ver ahí, yo creo que lo único que limita el milagro es la fe, o sea, la falta de fe. Si cree, todo es posible. Y va muy ligada a la primera pregunta que el pastor Luis respondió de una forma muy acertada y directa. La incredulidad de nosotros es la que impide el milagro. Y creo que también la incredulidad o la falta de fe es la que pone límite. No viene a mi mente, no sé si alguno de los pastores acá le venga a su mente algún texto donde Dios o Jesús o los apóstoles establezcan algunos límites para los milagros. No viene a mi mente ninguno. Creo que lo único que encontramos es la falta de fe o la duda, es lo único que pone el límite. Amén, amén. Ok, aquí hay una pregunta que
aparentemente sencilla cuando la escuché, pero las personas que lo hicieron quieren escuchar de parte de ellos un poquito más a profundidad, o veamos qué pone el Espíritu allí. Dice, ¿cuál ha sido el mayor acto heroico que hizo Jesús? ¿Cuál ha sido el mayor acto heroico que hizo Jesús? Esa pregunta de examen. Bueno, a ver. Realmente la vida completa de Jesús fue una vida heroica. El Señor tuvo desde el principio de su ministerio que estar permanentemente enfrentándose a toda clase de oposiciones de los líderes religiosos de su tiempo, de Satanás, obviamente, que en el mismo momento de su bautismo, que él es llevado al desierto, recibe ataques y todo tipo de tentaciones. Así que, con toda franqueza, no quiero ser ambiguo en la respuesta, pero hablar de un acto heroico del Señor me parece bastante difícil de colocar solo alguno, ¿no? Quizás, ahora pensándolo dándole vueltas, definitivamente haber ido a la cruz es quizás el mayor acto de gallardía que podemos hacer. Entonces, bueno, es el Espíritu Santo, mi hermano, porque se aplaudieron, debe ser que todos estamos de acuerdo. Si raspaban esa pregunta, hermano, Sí, en general toda la vida de Jesús fue heroica, pero sin duda la cruz fue el gran acto de heroicidad del Señor. Entre otras cosas, no solamente, y esto es importante tenerlo en cuenta, no solo el dolor físico que tuvo que padecer el Señor, sino específicamente la separación espiritual que ocurre allí en la cruz, que hace que el Señor tenga que clamar y decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y wow, si en alguna ocasión nosotros, en nuestra humanidad, nos hemos sentido abandonados por Dios, cuánto más duro debe haber sido para aquel que es Dios hecho hombre, haber sentido esa lejanía por un instante. Entonces creo que sin duda ahí podemos ver la mayor valentía y el heroísmo del Señor. Quiero añadir algo que me parece interesante acá, tanto en la pregunta, y es que estamos ahorita viviendo el tiempo del ministerio de la iglesia, el ministerio tuyo, no el de Jesús. Así que yo quisiera devolver la pregunta para todos ustedes. ¿Cuál será en tu vida en la tierra el acto más heroico que tú vas a vivir? Cuando llegues a la presencia del Señor, ¿cuál es ese acto más heroico con que tú vas a llegar allá? Si el de Jesús, el acto más heroico fue el de ir a la cruz, y Él nos dice a nosotros, que quiera ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y cosas más grandes nosotros vamos a hacer, significa que, hermano, aunque la cruz de Jesús fue fuerte, a nosotros nos debe tocar más grande. gracias, pastor. Lo que quiero decirle es solamente en forma de enseñanza. Es difícil juzgar los actos de Jesús, porque para uno poder juzgar, uno tiene que ser o par o superior a la persona. Y no hay ninguno de nosotros aquí ni par ni superior a Jesús. Para poder saber cuál es el mayor acto heroico de Jesús, nosotros decimos la cruz porque lo estamos viendo en términos humanos, pero hay que verlo desde la perspectiva de Dios para poder realmente juzgar. Lo digo solamente a forma de enseñanza. Cuando nos acercamos a la Escritura, acérquese con sus ojos humanos, pero luego pida al Espíritu Santo, ¿será posible yo poder ver con tus ojos también? Porque quizás es una cosa totalmente diferente. Amén, amén. Gloria a Dios por eso. Aquí viene una pregunta, que creo que muchos de nosotros, o casi todos, es nuestra lucha diaria, y dice, ¿cómo saber cuándo es la voz de Dios y no la de nuestro corazón? ¿Cómo saber cuándo es la voz de Dios y no la de nuestro corazón? Bueno, yo creo que Dios siempre se manifiesta de alguna manera u otra
en medio de nuestras vidas y siempre Dios es soberano. Argumentando un poquito a una de las preguntas atrás, Dios es soberano y la palabra soberano es que está por encima de todo. Dios sabe y conoce absolutamente todas las necesidades. Y siempre va a haber ese momento en el que Dios se manifieste de alguna manera u otra en cuanto a cuándo es o cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso nos ha pasado mucho ahí perdón por desviarme un poquito, eso nos ha pasado ahí en la iglesia con las personas que se han ido del país. Y siempre se acercan, pastor, ¿será que esta es la voluntad de Dios para mi vida o no? Y bueno, de alguna manera eso, o sea, buscar la voluntad de Dios es permanentemente llevar una vida de oración y de constante comunicación con Dios, con nuestro Dios, para saber cuál es la voluntad de Dios en medio de cualquier circunstancia. Lo que sí es claro que Dios es un Dios fiel, Dios es bueno, Dios es bello y Dios no defrauda. Y no nos va a defraudar en medio de esa búsqueda de la voluntad en cualquier situación en la que nos encontremos. Un momentito. Yo quisiera tratar de apoyar un poquito, no la respuesta, sino que nos apoyes tú con otra respuesta. ¿Qué consejos pudieras darnos a nosotros, la iglesia, como pastor, que pudiéramos nosotros mejorar el poder escuchar la voz de Dios? ¿Qué consejos me darías a mí para yo poder escuchar la voz de Dios? A veces no escuchamos la voz de Dios porque lo que nos rodea nos atormenta. Y nosotros hace un tiempo atrás llevábamos unas disciplinas espirituales y una de ellas era el silencio. La disciplina del silencio. A veces uno tiene que ponerle pausa a lo que nos rodea para poder escuchar la voz de Dios, porque el mundo busca de absorber, el mundo y el sistema busca de absorber y absorber a la humanidad y a todo aquel que decide buscar de Dios en su vida, en su caminar, busca siempre de absorberle y es imposible escuchar la voz de Dios. Un ejercicio de eso es pararse allí y que la multitud te diga cosas, palabras, y que otra persona te quiera decir algo específico. Te va a costar escuchar a esa persona que te quiere decir algo específico por la multitud. Entonces hay que ponerle a veces una pausa a la vida, al afán, al ajetreo del día a día, para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y bueno, eso es lo que creo y pienso. Bueno, yo creo que un punto importante, complementando también al pastor Ricardo, es, si queremos oír la voz de Dios, tenemos aquí la palabra profética más segura, dice la misma escritura. Y realmente a veces pienso que la dificultad para oír la voz de Dios, y quizás estaba compartiendo un poco de eso en el taller que dicté hace un rato, es que nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestra carne, y decidimos en base a eso, en lugar de decidir buscando lo que dice la palabra. Él había comentado hace un momento los hermanos que se han ido del país. Cada vez que un hermano viene a contar su decisión de irse, nosotros no tenemos nada en contra en sí de que se vaya, pero obviamente uno va a hacer unas preguntas pertinentes: ¿a dónde te vas? ¿Cómo es el tema del papeleo? ¿Cómo estás con la legalidad? Y entonces hay hermanos que empiezan quizás a sentirse incómodos y dicen cosas como que, bueno, voy a pedir el asilo en Estados Unidos. Y que, ok, tú eres perseguido político. No, bueno, pero, y empiezan ahí a tambalear. Entonces, es que no sé si será la voluntad de Dios que yo me vaya allá y tenga que hacer la entrevista. Y yo, que hermano, piensa por un momento, si la palabra de Dios te dice que debemos ser íntegros, que no debes mentir, ¿cómo va a ser voluntad de Dios que vayas a otro lugar a armar una historia y a mentir acerca de tu pasado para poder obtener algún tipo de beneficio? Entonces, ¿qué sucede? Ese hermano no lo sabe, claro que lo sabe. El problema está en que a veces las presiones de la vida nos llevan a no querer obedecer o a querer taparnos los oídos espirituales para no oír la voz de Dios. Entonces, a veces, hace un rato compartía esto y lo voy a volver a mencionar: cuando obedecemos la palabra de Dios, no podemos estar, cuando obedecemos la palabra de Dios, a veces va a doler. A mí me ha tocado tomar decisiones, y estoy seguro que todos nosotros, basadas en la Biblia, que en el momento duelen, porque requieren negación, porque requieren que yo le diga no a lo que mi corazón y mi carne quieren. Pero aunque duela, tú puedes estar seguro que no te estás equivocando. Cuando estás siguiendo la Biblia, puedes estar convencido
de que no estás en el error, sino que estás en la verdad, aunque duele. Y eso es mucho mejor. Quiero añadir a lo que han dicho los pastores. Es probable que lo que hay detrás de esta pregunta es el temor a la incertidumbre. Y yo quisiera poder decirles que no hay incertidumbre en el Señor, pero yo les mentiría. ¿Y por qué esa incertidumbre? Es precisamente por causa de nuestro propio pecado, por causa de nuestro propio paradigma. Es necesario que usted y yo caminemos este camino a pesar de la incertidumbre. Voy a tomar las palabras del pastor solo porque son palabras muy certeras, tomando como base y fundamento la Escritura, porque la Escritura no miente. Y lo que pudiera ser un poquito más allá de eso, donde necesitamos que el Espíritu de verdad, el cual Jesús dijo que nos va a conducir a toda verdad, haga su aparición y haga su manifestación y se haga entender, como dijo el pastor, él se va a hacer entender porque no dio la capacidad de comunicarlo, puede conllevar en algún momento que nosotros nos equivoquemos. Pero aunque nos equivoquemos, tenemos que seguir perseverando y tenemos que seguir creyendo. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 5 que los cristianos maduros son aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento por el uso del bien y del mal. Quiere decir que en algún momento se han equivocado, como se equivocó Pablo juzgando a Juan Marcos pensando que no iba a rendir en el ministerio, pero luego el Espíritu le mostró que sí iba a rendir en el ministerio. Excelente, gracias. Una pregunta controversial, ¿no? Pero unas respuestas que definitivamente vienen de parte del Señor. Gloria a Dios por eso. Siguiendo con las preguntas, por acá tenemos esta que dice así: ¿de dónde sacaron la palabra héroe como el título central del Congreso? Que pertenece a la culpa de otro miembro que no está aquí, pero... Bueno, pastor, si quiere pasar adelante y responderle a ese ser humano que necesita su respuesta, por favor, no hay otro. La pregunta es: ¿de dónde? En la Biblia. No, ¿de dónde sacaron la palabra como el título central del Congreso? Realmente no fue el que se sacó de la Biblia, sino el concepto de quién es Jesucristo y lo que Él pide y de lo que Él nos reta a hacer a nosotros. Entonces, como hombres en casa, y bueno, más tarde tengo que predicar sobre eso. No hable de lo que no debes hablar. Pero se lo dejo para más tarde. ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien. Una dos, pero la próxima pregunta que tenemos viene de parte de Anel, así que esa pregunta va a continuar en su respuesta. Espérenla muy pendiente, así que Anel, te esperamos allí. Y bueno, es importante que en cada una de las predicas, en la pasada con el pastor Luis, en los talleres, y en la que viene hayan tomado sus notas, y en la siguiente tomen sus notas. Es importantísimo eso siempre. Segunda pregunta: ¿cómo vemos a nuestro prójimo? Explico. Hermanos en la fe, personas inconversas y autoridades terrenales. Repito, ¿cómo vemos a nuestro prójimo? Haremos paréntesis, ¿verdad? Hermanos en la fe, coma, inconversos y autoridades terrenales, que también entrarían en las personas inconversas, pero que se ser. Creo que sería interesante que quien la hizo pudiera explicar su contexto para responderla adecuadamente, ¿no? Pero si nos apegamos estrictamente a la Escritura, si lo vemos desde la perspectiva del Antiguo Testamento, la división de los seres humanos en general es muy sencilla: judíos y gentiles, no hay otra cosa. Y si lo vemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, creyentes y no creyentes, no hay
otra, pero no sé si quieren preguntar alguna otra cosa que no está quizás bien expresada. El grupo que hizo la pregunta. Si quiere, el equipo que hizo la pregunta, si quiere que la respuesta sea de mejor forma, o si no sé si se haya aclarado la pregunta, puede pasar o decir algo, se le pasa el micrófono o lo dejamos hasta allí. Mira, antes que creo que en el momento que yo estaba anotando la pregunta, estábamos haciendo referencia al taller, o yo hice referencia, y ellos aceptaron pues, a lo que vimos en el taller con el pastor Saúl, donde en el tercer punto decía que teníamos que mirar a las personas como Dios las ve. Pues. Y ellos hacían, más o menos en ese contexto, es que ellos, recordando ahorita, pues, estaban haciendo esta pregunta. Pues. Bueno, quien no estuvo en el taller de pronto se va a sentir un poquito perdido con esto, pero en el taller estábamos hablando de mirar a las personas como Dios las ve, específicamente pensando en personas que podríamos considerar incluso enemigos, o personas que no nos caen muy bien, o contra las que pudiéramos tener abrigar algún tipo de rencor o algo. Decíamos, hay que dejar eso de lado y empezar a mirar a las personas como Dios las ve. Nosotros, aún cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, dice la Escritura. Entonces estábamos enfocándonos precisamente en ese asunto. Quizás yo no hice una división, ¿no? ¿Cómo debemos ver a los hermanos? Bueno, a los mayores como padres, a las hermanas como hermanas también en la carne y en la fe. Realmente los hermanos de Cristo somos familia, así nos miramos unos a otros. No quiero desviarme mucho, pero tú lo puedes notar cuando vas a otra congregación y quizás no conoces a nadie, pero enseguida te sientes en casa. O sea, yo creo que alguna vez todos hemos experimentado un poco esa sensación. Entonces somos familia. ¿Cómo mirar? Y en el taller era el tema que tocaba, no sé si la respuesta sea satisfactoria, pero en el taller era más cómo miro o cómo aprendo a mirar a aquel que se me hace difícil amar como Dios lo mira, porque yo no soy ninguna joya y Dios me amó. Entonces, bueno, yo tengo que mirar a aquello que quizás se me hace difícil por la misma misericordia, la misma compasión y el mismo amor que Dios me miró. Ok, tenemos otra pregunta que dice: ¿a qué se refería Jesús cuando decía que haríamos cosas mayores que Él? ¿A qué se refería Jesús cuando decía que haríamos cosas mayores que Él? Pusieron unas interrogantes: milagros, prodigios o la expansión de su evangelio. Bueno, ahí en ese pasaje el lema de este congreso hace referencia a cosas mayores, ¿no? Dice cosas mayores que Él, porque Él va al Padre, ¿no? Como lo dijo mi hermano Pastor Luis. Ahí no especifica porque creo que la pregunta tiene dos interrogantes, de milagro y prodigio y también de la expansión del Evangelio. En cuanto a la expansión del Evangelio, creo que es claro ese pasaje que dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, porque Él primero nos había reconciliado a través de Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación, o sea, la capacidad de nosotros poder llevar las buenas nuevas de salvación. Creo que ahí está respondido esa. Y la otra que dice milagros y prodigios, bueno, creo que hablamos ahí en el grupo acerca de que hemos orado por enfermos y Dios les ha sanado porque hemos ido en el nombre de Dios, hemos pedido, hemos clamado por alguna persona, algún hermano en la fe o algún familiar que no tiene a Dios en su vida y Dios le ha levantado, Dios le ha sanado, pero es a través de la fe. Es a través de la fe y a través de lo que Dios es capaz de hacer en nosotros, a través de nosotros como instrumento en sus manos. Amén. Yo creo que nosotros tenemos un problema y es que estamos viendo algo diferente a lo que Jesús estaba viendo cuando él estaba en su ministerio terrenal. Estamos viendo los milagros como algo demasiado importante y como lo máximo y como lo más grande, pero para Jesús los milagros no era su objetivo.
no era su fin, ni era lo más importante, ni era lo más grande. Él no vino a este mundo con el fin de hacer milagros. Y un texto que lo muestra muy bien es cuando Él envía a los 70 y los 70 regresan contentos y dicen: Señor, mira, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. Y Él le dice: no se alegren de eso, no se alegren de que hicieron milagros, no se alegren que los demonios se sujetaban, alégrense que los nombres estén escritos en el libro de la vida. Y yo creo que cosas mayores va a hacer, o que nosotros estamos haciendo ya, es que haya muchos nombres de venezolanos inscritos en el libro de la vida. Los milagros para el Señor son inferiores, es algo temporal. Cualquier milagro que se haga aquí, lo más que puede durar, el resultado es una vida de 60 años, de 80 años, de 70 años, más nada. Pero el Señor vino acá pensando en la eternidad. Y yo creo que el Señor quiere llevarnos también a nosotros a pensar en la eternidad. Milagros, sí hay, y sí podemos hacerlo de parte del Señor, pero no es el enfoque, no es el fin. El Señor no nos tiene acá como iglesia para que acomodemos el país para esta generación. El Señor nos tiene acá como iglesia para que alcancemos el país por toda la eternidad para Cristo. Pero bueno, le damos las gracias a Pastor Will, Pastor Luis, Pastor Celedonio, Pastor Saúl. Gracias por compartir con nosotros en este tiempo y tener su corazón dispuesto a responder cada una de las preguntas, siguiendo lo que le dice el Espíritu Santo. A continuación, bueno, despedimos a los pastores, le damos un fuerte aplauso por su participación. Y uno más fuerte aún para el Señor que sigue presente aquí, a través del Espíritu Santo.